Somos una voz que se levanta entre pueblos, ciudades y altar. Con pasión sembramos esperanza, porque Cristo nos llamó a anunciar. Cada paso lleva su palabra, cada onda un mensaje de amor. En el valle, la montaña y la plaza, su verdad resuena. 18:21, vamos a estar leyendo hasta el versículo 35. El texto dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a, repita conmigo, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. ¿De cuánto era la deuda? 10,000 talentos. Versículo 25 dice: A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, ¿qué hizo el siervo? Se postró ante sus pies, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Él no podía pagar esa deuda. Eso lo vamos a ver más adelante. Ni con 10 vidas podía pagar esa deuda. El versículo 27 dice: El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, una deuda muy pequeña, y haciendo de él lo ahogaba, o sea, le echó la mano al cuello, lo estaba ahorcando, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado. Oiga qué palabra más fuerte. Siervo malvado, o sea, había maldad en el corazón de este hombre. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquí en este texto los verdugos son los demonios. Y oiga lo que dice: le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Estamos en la serie. ¿Cómo se titula la serie? ¡Wow! ¡Qué buena memoria tienen todos! Dense un aplauso por esa buena memoria. ¡Qué buena memoria tienen todos! ¿Ve cómo una pantalla soluciona todo? La memoria se pone al día. Repita conmigo: Dios quiere promoverme. Dios quiere bendecir a todos sus hijos. Eso es claro en las Sagradas Escrituras. Lo que impedimos el mover de Dios en nuestras vidas somos nosotros. Oiga lo que le voy a decir. Ni Satanás, ni mis enemigos,
ni nadie que se oponga en contra de la obra de Dios puede frenarla. O sea, lo que Dios va a hacer conmigo y va a hacer con usted, eso no lo frena nadie. Solamente una persona fuera de Dios puede echar a perder lo que Dios quiere hacer con usted. Y esa persona es usted. Por eso Jesús habla en los evangelios acerca de edificar sobre la roca. Nos invita a edificar sobre el fundamento sólido. El cristiano no basa sus convicciones en emoción. La gente que tiene sus emociones fuera de control y tomando decisión en base a sus emociones, por lo regular no van a avanzar al propósito que Dios tiene para ellos. Yo no tomo decisiones en el Señor por mis emociones, yo la tomo por obediencia al texto. Y esta serie es muy importante porque si usted logra comprender lo que el Señor nos está diciendo en estos textos, usted va a poder vencer muchas cosas que nosotros, los seres humanos, constantemente tenemos en nuestro mundo interior y que muchas veces no sabemos poner en orden. Lamentablemente hay cristianos por ahí que no logran superar nunca su mundo interior en el área negativa. Andan con las emociones tan dañadas que no pueden conectar con Dios, no pueden conectar con las congregaciones, no pueden conectar con los hermanos. Esas personas lamentablemente empiezan las cosas, no las terminan, se congregan en un lugar por un tiempo, cuando se le ofende se va a otra iglesia y así se pasan la vida pensando que cambiando de ambiente resuelven algo que solamente sucede dejando que Dios cambie la postura del corazón. Y por eso es que tenemos tanta gente que van por la vida adoloridos, ofendidos, dañados. Y todo el que está a su alrededor tiene culpa de eso, según ellos, porque ellos lo ven desde su mundo. Pero realmente David Reynoso tiene culpa de dónde está David Reynoso. Esa culpa no la tienen las personas que están a mi alrededor. Esa culpa la tengo yo porque soy yo el que tengo control de lo que yo dejo entrar o salir a mi corazón. Entonces, si no tengo control para guardar mis emociones negativas y dejo que cualquier cosa me perjudique, entonces voy a dejar de vivir para mí y voy a empezar a vivir para agradar a la gente. Y eso sí es peligroso. Y ese es un problema que tenemos en la actualidad que cada vez se hace más, pero más presente, hasta el punto que yo me dediqué a buscar información estadística en relación a cómo esto del problema de la falta de perdón está atacando la vida de los cristianos, principalmente aquí en los Estados Unidos. Barna dice que el 88% de los cristianos, escuche este dato que me llama mucho la atención, mire. Barna dice que el 88% de los cristianos conoce el perdón cristiano en teoría. ¿Cuánta gente conoce muchas cosas de Dios, pero la conocen en teoría? O sea, la conocen aquí, la conocen en palabras, pero no la conocen en la práctica. Usted ve gente que dice, hay que ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso, pero ellos lo conocen, conocen esa expresión bíblica, pero no la practican. La conocen en una expresión verbal, pero no la llevan a la práctica. Entonces, una cosa es conocer en teoría y otra cosa es hacer lo que Dios manda. Este estudio de Barna dice que solamente el 76% recuerda haberlo practicado. O sea que de este 88% de personas que fueron encuestadas, dicen que ellos practican el perdón, pero solamente en teoría, y un 76% dijo que ellos lo llevan a la práctica. O sea que la falta de perdón dentro del pueblo cristiano es una de las herramientas más utilizadas por Satanás. Y él no tiene que hacer mucho, porque si esa persona anda ofendida, ya le ahorró una gran cantidad de trabajo al enemigo, porque el que está ofendido, donde quiera que llegue, todo el mundo le debe. ¿Aló? El que está ofendido se va a la China o se va a cualquier parte del mundo y donde quiera va a salir ofendido. ¿Por qué? Porque trae una situación interna que no logra ver. Entonces, es fácil cuando la persona no tiene una conciencia clara, es fácil echarle la culpa a otros.
Pero una persona que quiere cambiar aprende a mirarse a sí mismo. Eso es lo más importante en la vida suya, en mi vida, que nosotros seamos conscientes de que el problema empieza adentro de mi corazón. Y que al que yo tengo que hacerle un análisis y chequearlo a fondo, no es a mi hermano, no es a mi vecino, es a mí, a mi corazón, a mi condición, a mi conducta. Hay conductas que manifiestan de que yo no estoy bien. Hay conductas que manifiestan desagrado. Y cuando no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos ese problema en nosotros, ¿sabe qué pasa? Que vamos a ir por la vida chocando con todo el mundo y todo el mundo tiene el problema, menos nosotros. Entramos en una relación amorosa, es la persona, la novia o el novio que tiene el problema. Llegamos a un trabajo, en el trabajo es que está el problema. Vamos a una iglesia, en la iglesia es que está el problema. En todas partes está el problema, pero no son capaces de ver adentro para darse cuenta que el problema no está en todas partes, sino en nuestro ser interior. Cuando una persona tiene control de sus emociones y sabe gestionar sus emociones correctamente, esta persona se va a librar de muchas trampas del diablo. Hay gente hoy en día muy ofendida. Hay gente hoy en día que tienen personas en su corazón que no pagan alquiler, que están ahí viviendo de gratis, no pagan renta. Y la tienen ahí en esa habitacioncita del corazón bajo una ofensa. Y yo me he sentado con personas que yo le he visto hablar en lengua, que yo le he visto danzar y que yo le he visto que mucho fruto del Espíritu, esto y lo otro. Yo me he sentado a hablar con personas que cuando tocamos temas del alma, muchas veces dicen, no he podido superar una emoción desde tal o cual año. Por eso es que usted ve que dentro de nuestra comunidad cristiana, usted ve muchos cristianos con falta de amor. Y vamos a hablar claro. Amor no es palabritas bonitas, que muchas veces se cae en la hipocresía con esas palabritas bonitas. Amor es un fruto que le hace ver al otro que a usted le interesa la mejoría del otro. O sea, no se queda en lo verbal. Hermano, Dios te bendiga, hermano, y te amo con el amor de Cristo. No. Es que en el momento de crisis, esa persona está presente. Que en el momento de una situación difícil, esa persona está ahí para ayudar a su prójimo. Ese es el amor cristiano. El amor va más allá de palabras. El amor cristiano es un fruto que se manifiesta en cómo yo me comporto con los santos y cómo trato a los que no son santos también. Entonces la pregunta es, ¿por qué mucha gente habla lengua, danza y supuestamente muy espiritual, pero carecen de amor? Carecen de manifestarle amor a su prójimo. Ustedes ven que cuando alguien falla o comete un error, estas mismas personas que dicen escuchar la voz de Dios, pasar tiempo con Dios, no tienen la capacidad de tratar con misericordia al que ha fallado. Lo primero que dicen, ese bandido es impío, ya salió a la luz todo lo que ha hecho, ya Dios lo sacó a la luz. Y usted se pregunta, ¿y dónde está el amor de Dios? Pero verbalmente, usted ve mucho, yo le amo, hermano, yo le amo, pastor, yo le amo. Pero no se puede manifestar el fruto del amor si el corazón está dañado. Por eso es que ustedes ven en las filas del evangelio tanta gente con falta de amor. Que ellos piensan que en cuanto más aburrida tiene la cara, piensan que eso es más santidad. Incluso yo he tratado con gente que para ellos reírse, eso es falta de santidad. Yo he tratado con cristianos que para ellos cantar una canción alegre, eso es falta de santidad. O sea, cantar un merengue cristiano, para ellos eso es falta de santidad. Esa gente están amargadas. ¿Y por qué, pastor, no abren su corazón, no lo reconocen? Porque lamentablemente en algunos grupos cristianos se vende la idea de que reconocer las luchas internas que se tienen son debilidad o es debilidad. Y eso no es así. Debilidad es creerme fuerte, sabiendo que no lo soy. Debilidad es creer que tengo todo bajo control y no buscar ayuda. Eso es debilidad. El que es fuerte se apoya en otros, porque el que es fuerte sabe lo que tiene y sabe que puede contar con personas santas de Dios que le pueden ayudar a superar esa condición. Y busca que alguien le ayude.
Así que mi pregunta para los que estamos aquí, los que me ven es, ¿tienes alguna persona que no paga renta en tu corazón? Lo tienes viviendo ahí en una habitacioncita y justificando que él vive ahí por algo o ella, por algo que te hizo o que te dijo. Bueno, si vamos a andar por la vida guardando todo lo que nos hacen, pues el primer amargado aquí sería yo. Porque aquí todos pasamos por situaciones difíciles, pero la Biblia dice, hiere al pastor para que se disparsan las ovejas. Entonces, si aquí hay alguien que puede hablarle a ustedes de traiciones, de herida, soy yo. Pero yo no le puedo hablar a ustedes de que yo le guardo algo a esas personas, porque si le guardo algo a esa persona, el primero que me arruino soy yo. Lo que yo guardo no daña a la persona que le guardo eso, me daña a mí. Y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo con una mala experiencia. O sea, cuando yo digo que si estás guardando a alguien o algo en tu corazón que no paga renta, me refiero a alguien que, por ejemplo, te cayó mal la semana pasada o te hizo algo que se justifica para tenerlo ahí en el corazón. Mire, yo conozco de personas que, acuérdense que como pastor me toca sentarme a aconsejar, yo conozco personas que traen amargura desde la niñez. Y cuando usted se pone a hablar con ellos, por cosas que uno dice, ¿y por qué no supera estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque detrás de todo eso hay demonios. Hay demonios operando en la vida de esa persona para mantenerlo atado a esa herida y para que no pueda salir de ahí, porque los demonios saben que si logra entender el poder del perdón, puede ser usado o usada en la mano de Dios para sacar a otro de la cárcel espiritual. Y por eso a Satanás no le interesa que la persona entienda lo importante que es perdonar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cómo nosotros tratar las ofensas que llegan a nuestras vidas. Para eso vamos a ver qué nos dicen estos textos que hemos leído. Mire, el primer texto que yo quiero compartir con ustedes es el versículo 22, donde el Señor le dice a Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Para poder entender por qué Pedro hace la pregunta, cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Hay que entender el contexto de ellos. ¿Qué era lo que pasaba en su tiempo? Bueno, lo primero es que Pedro era un celote. Pedro pertenecía a un grupo de personas que estaba en oposición al gobierno romano y que estas personas estaban dispuestos hasta dar su propia vida con el propósito de quitar del poder a los romanos. Por lo tanto, eran tipos que estaban amargados en contra del sistema, en contra de su propia nación, porque ellos se preguntaban por qué sigue esta bota del yugo opresor sobre nosotros, como dicen los comunistas. Y Pedro, en toda esa situación que veía y todos los abusos, Pedro había creado cierta resistencia al sistema. Pedro tenía problemas para perdonar, por eso hace la pregunta. Dice, Señor, ¿cuántas veces yo puedo perdonar? Hasta 7 veces. ¿Por qué Pedro hace esa pregunta? Bueno, porque en ese tiempo los maestros, los rabinos de ese tiempo, basado en Amos capítulo 1, versículo 3, enseñaban que el Señor perdonó hasta 3 veces, pero a la cuarta ya trajo juicio. Vamos al texto para que ustedes conozcan lo que dice el texto. Amos capítulo 1, versículo 3. Oiga lo que dice el texto. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, los rabinos de aquel tiempo decían, el Señor perdona hasta 3 veces y luego viene ya el castigo. Entonces Pedro, tomando esa enseñanza de aquellos días, le dice al Señor, Señor, yo voy a ser generoso, no solamente voy a decir hasta 3, puedo perdonar hasta 7 veces, Señor. Como tratando de mostrarse como un hombre noble, que quería realmente llevarse bien con todos. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O sea, el Señor le dice, debes perdonar por día 490 veces. O sea, cada 20 segundos de las 24 horas que tenemos, Jesús le dice, cada 20 segundos tú tienes que perdonar.
al que te ofende. O sea, si recibes una ofensa cada 20 segundos, debes estar dispuesto a devolver con perdón. Y no, yo creo que aquí no hay uno que lo hayan ofendido tantas veces en 24 horas, que llegue hasta las 490. Entonces el Señor lo que le está diciendo es a Pedro, el perdón tiene que ser un estilo de vida, Pedro. Cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien te diga lo que te diga, no deje que esa cosa toque en tu corazón, perdónalo y sigue andando. Entonces el Señor ahora va a ilustrarnos qué sucede cuando las personas no saben perdonar. Repita conmigo, cuando las personas no saben perdonar. Y el tema de hoy es, el corazón que no perdona se convierte en su propia cárcel. El corazón que no perdona se convierte en su propia cárcel. Yo no sé si usted quiere estar recluido voluntariamente por no perdonar, pero yo no quiero estar ahí. Así que empezamos esta enseñanza preguntándonos cuántas veces perdonaré a mi hermano. Pedro le pregunta al Señor, ¿puedo hacerlo hasta 7? Y el Señor le dice, no, Pedro, vamos un poquito más allá. Hazlo 490 veces en el día. O sea, yo hice el cálculo en mi calculadora y esto equivale a cada 20 segundos darle un perdón al que te ofende. Es dentro de las 24 horas, obviamente. Y como usted va a pasar 8 dormidas, solamente le quedan entonces 16 horas, ¿verdad? 16 horas. Sí, 16 horas le quedan para usted estar en el trabajo y en la vida diaria. Entonces, dentro de esas 16 horas, entonces sube más el número. Entonces serían cada 10, vamos a decir así, sin calcularlo a vuelo de pájaro, serían cada 10 segundos usted tiene que perdonar una ofensa. Y dése cuenta que nosotros los seres humanos lo que más difícil se nos hace es perdonar las ofensas. Hasta que no aprende el poder del perdón. Mientras un cristiano no aprende el poder del perdón, él dice, ya yo perdoné. Pero usted se da cuenta que no ha perdonado. ¿Por qué? Porque sigue con las mismas reacciones y actitudes cuando se menciona el nombre de la persona. Cuando se menciona el nombre de la persona, hace. Y yo tengo mucha de esa gente cerca de mí que hacen así cuando algo no le gusta. Y ellos no se dan cuenta. Ahí usted dice, no ha superado todavía el asunto. Pero cuando le hablan de esa persona y usted se queda como que nada pasó, incluso usted ni emite un comentario negativo de esa persona, eso indica de que ya usted pudo aprender a sobrellevar las ofensas. Y que ya esas cosas a usted simplemente le resbalan, que a usted no le interesa lo que esa persona diga negativo o positivamente de usted porque ya usted no le presta atención a las palabras que salen de esa persona. Eso sucede cuando uno tiene dominio propio y cuando uno logra entender que si no hay perdón no va a haber progreso en mi vida espiritual. Entonces, lamentablemente, permítame abrir un paréntesis, la predicación de hoy no nos ayuda mucho tampoco, por eso estoy tocando una serie los días de semana en la radio hablando acerca de más emoción que Biblia. Como andamos envueltos en la emoción, se nos olvida ver las cosas que realmente nos pueden ayudar a salir precisamente de las cuestiones o de la situación almática para poder entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces usted ve que los cristianos andan detrás de prédicas que le digan lo que Dios le va a dar. Dios te va a dar casa, Dios te va a dar esto, pero no buscan lo que Dios espera que uno le dé a Él para que uno pueda recibir de parte de Dios las promesas que Él ha hecho. Y por eso usted ve tantos cristianos tomando malas decisiones en muchas áreas de su vida porque su mundo interior está en desorden. Vuelvo a repetir, cuando hay falta de perdón, los demonios van a tener capturada a esas personas en el área de las emociones. Y lo van a llevar a tomar malas decisiones, decisiones que el día que logran crecer y abren los ojos se dan cuenta de la metida de pata que dieron años atrás. Si es que logran reconocerlo, porque hay otros que lamentablemente nunca logran reconocer estas cosas. Y hermano, y los únicos perjudicados en este proceso van a ser las personas que deciden guardar las ofensas en su corazón. Mire, yo soy muy de estadística. Barna dice que 1 de cada 4 cristianos practicantes admite tener a alguien a quien no puede perdonar. 1 de cada 4 cristianos, según Barna, dice, yo no sé perdonar. Tengo problemas para perdonar. No sé cómo tratar esa área de mi vida. El perdón no es
solo un tema teológico, es una lucha real, cotidiana, dentro de los bancos de la iglesia. Hay mucha gente hoy en día ofendida con el hermano, con la hermana, con el pastor, con el diácono, ofendida con todo el mundo. Y en base a sus ofensas, toman decisiones. Y por lo regular, el que toma decisión bajo ofensas, esa persona no está tomando una buena decisión. Esa decisión lo puede llevar a meter la pata, a meterse en terrenos muy peligrosos. Por eso es importante cuidar el mundo interior. Jesús ahora pasa a explicar lo que el perdón hace por una persona. Jesús dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey aquí representa al Padre Celestial. El rey un día se despertó y dijo, pásame los libros, déjame hacer cuenta con todos los siervos que están en mi reino. Le pasaron el libro y se dio cuenta de que había uno que le debía una simple cantidad de 10,000 talentos. Ah, pastor, ¿qué es eso? 10,000 talentos, imagínense. Eso es como $10,000. No, se equivocó. 10,000 talentos era una suma que la vamos a calcular ahora, que era impagable. No se podía pagar en 10 vidas, no se podía pagar esa cantidad. Sería un cálculo fuera de lo normal. Bueno, para que usted tenga una idea, un país completo pagaba en aquel entonces impuestos, cuando le pagaba a Roma, le pagaba en impuestos en aquel entonces 600 talentos en un año de impuestos de una nación completa. Y este hombre debe 10,000 talentos. Y cuando usted calcula eso en la moneda actual, este hombre estaba endeudado. ¿Están listos? Cuando usted calcula los talentos en la moneda actual, este hombre estaba endeudado a 200,000 años de salarios promedio, una deuda que ningún ser humano puede pagar. O sea, para él pagar esos 10,000 denarios, él necesitaba trabajar 200,000 años con el salario básico o con el salario de base de aquella época para poder salir de la deuda. ¿Podía él pagar esa deuda? Así mismo sucede con nosotros. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Esa deuda se llama la deuda del pecado. Una ofensa que se le hizo a Dios por causa del pecado y no había manera humana de poder pagar esa deuda. Y el Señor dijo, bueno, como no me pueden pagar, hay que resolver este asunto de algún modo. Y de acuerdo a lo que se enseña en Isaías, el hijo de él, Jesús, Cristo, porque Jesús nació en Belén, Cristo dijo, yo voy, me encarno, muero por ellos en la cruz del Calvario y a precio de sangre pago la deuda del pecado que ellos te deben, para que ellos alcancen salvación eterna. Eso es amor. Entregar la vida por otro. Eso es amor. El amor no es la verborrea hermosa que muchos proclaman. El amor es el fruto que evidencia que a la persona que está cerca de ti tú le importas porque busca la manera de ayudarte a mejorar. Pero lamentablemente muchos no son capaces de darse cuenta de lo que es realmente el amor que nos enseña la Biblia que debemos manifestar los cristianos. Entonces cuando este hombre llega, acuérdese, este debía 10,000 talentos, que son 200,000 años de salario promedio, una deuda que ningún ser humano puede pagar. Aunque él viviera 10 vidas, no iba a pagar esa cantidad de dinero. Entonces, cuando lo mandan a buscar, tenía una deuda, ya usted sabe que, versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, o sea, venderlo para que lo esclavicen, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, el rey dice, tú no puedes pagarme, no hay ningún problema, vamos a hacer algo,
véndanlo como esclavo juntamente con su esposa, sus hijos, todas sus propiedades, y lo que se recoja, me dan eso para poder recuperar un poquito de la enorme cantidad que este individuo me debe. ¿Y qué hace el hombre? Bueno, el hombre hizo lo correcto, lo muestra el versículo 26. El versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo el hombre? Se postró, dobló su rodilla. El rey le está diciendo: te voy a vender como esclavo, van a esclavizar tu familia, voy a vender todo lo que tú tienes, la vida se te va a complicar aún más. Y el hombre ahora se tira de rodillas y le dice: rey, tenga misericordia de mí, yo no quiero caer en esa condición. ¿Y usted sabe qué hizo el rey? El rey lo perdonó. Repita conmigo: el rey lo perdonó. El rey le dijo: yo te doy la oportunidad de que vivas una vida en plenitud con los tuyos, sin la carga de andar por la vida sabiendo que tienes una deuda que no se puede pagar. ¿Ese rey era bueno o malo? Oiga lo que dice el versículo 27, dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, una deuda que no se podía pagar nunca. Versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno igual que él. Acuérdense, en la Biblia no se habla por hablar, todo tiene un propósito. Uno igual que él. El rey está por encima de él y ahora él va a tratar a uno que está al mismo nivel de él. Y mire lo que hace: que le debía 100 denarios. Repita conmigo: 100 denarios. Le dije que 10,000 talentos era una deuda que ningún ser humano puede pagar, y el rey por eso decide borrarla, porque no había forma de pagarla. No había un método humano para pagarlo. Y aquel que debe 100 denarios, que son 4 meses del salario básico, del salario de base de aquellos días, cuando lo ve, ¿sabe qué hizo? Hizo con él lo que el rey no hizo con él. El rey lo llamó para pedirle cuenta de forma amable. Fue donde su consiervo, donde él igual a él, y lo tomó por el cuello y le dijo: págame mis 100 denarios, o sea, págame los 4 meses de salario de aquella época. Qué ingrato ese hombre. Le acaban de perdonar una deuda que él no podría pagar nunca, porque si él decidía pagar esa deuda tenía que trabajar 200,000 años para que con el salario base de aquellos días poder pagar los 10,000 talentos. Y alguien que le debe 4 meses de salario de la época lo trató con violencia. Antes de tú decirme que tienes amor cristiano, la pregunta sería: ¿cómo tratas a tu hermano cuando falla contra ti? ¿Lo tomas por el cuello como hizo este hombre? Ah, pastor, es que usted no sabe que eso molesta. Claro que eso molesta cuando alguien nos agarra el pelo. En el caso mío es imposible, pero cuando alguien nos agarra el pelo, cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, cuando alguien nos traiciona, claro que eso duele. Eso duele, claro que sí. Pero yo no puedo cargar con esa molestia toda mi vida. Yo tengo que decidir que eso ya debo superarlo, porque si no lo supero, yo voy a perder más que esa persona. Porque a mí Dios me perdonó una deuda incalculable. Entonces, ¿por qué yo no puedo perdonarle a la ofensa que me está haciendo? Entonces hablamos del amor, pero en nuestro corazón guardamos rechazo a aquellas personas que nos han ofendido. ¿Qué es el amor cristiano entonces? El amor cristiano es hacer con los demás lo que usted quiere que los demás hagan con usted. Amor cristiano es
pagarle a los demás con la moneda que Jesús le pagó a usted cuando usted no tenía cómo pagar la deuda. ¿Aló? Hay personas que lamentablemente se olvidan de lo que le perdonaron. Hay personas que usted le hace el bien, le hace el favor y se olvidan de todas las cosas buenas que usted hizo. Pero usted un día comete un error y se van por la vida hablando del error que usted cometió. Eso se llaman los malos agradecidos, como este hombre que se cita en esta parábola. Dios o el rey hizo algo bueno por él y se le olvidó, saliendo del palacio del rey, se le olvidó que le perdonaron una deuda que era imposible de pagar. Y se encuentra un pobre infeliz, homólogo, o sea, igual a él, que le debe 100 denarios, que equivale o equivalía a 4 meses de salario de aquella época, y se pone violento y hasta por el cuello lo agarra. Repita conmigo, malos agradecidos. Y lamentablemente, cuando la persona no entiende la importancia del perdón, se va a comportar como se comportó este hombre, olvidándose que Dios le perdonó todas sus diabluras, todas sus ofensas, toda su delincuencia, pero no perdona a aquella persona que le hace algo que considera que es una ofensa o que es una falta. Necesitamos aprender más en este sentido, porque esto es algo que está golpeando a la iglesia con mucha fuerza.